con Claudia Toro y precisamente estábamos hablando con el alcalde de Lima, ya está en nuestros estudios, vamos a presentar en segundos al señor Víctor Andrés García Belaúnde, que también es precandidato presidencial por Acción Popular. Van a ir a la pelea a las internas, pero él también se perfila, ha sido congresista, ha estado en 3 periodos parlamentarios, entiendo también, y siempre ha sido y se ha reconocido también a nivel nacional e internacional como el gran enemigo del bacaupo corrupto Martín Vizcarra, el que dio la alerta principal cuando él era candidato a vicepresidente en la plancha de Mechita con Martincito y PPK. Entonces aquí ya iniciaba todo oliendo mal, pero nadie se dio cuenta, lamentablemente. Se venía la veda, ¿no? Como dicen en la pesca. Y entonces la situación política en el Perú se va a ir agravando conforme vayan pasando los días, porque estalló la bomba, la gran hecatombe del tema de la minería, producto del mercado actual en el que el oro se disparó, el cobre se disparó y los minerales siguen siendo el principal impulso económico de nuestro país. La frase que el precio de los minerales es el real ministro de Economía del Perú, por supuesto que es cierta y cada vez cobra más fuerza. Y vamos a saludar a nuestros invitados. Víctor Andrés García Belaúnde ya está con nosotros, y también el congresista de Perú Libre, Américo Gonza. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Un placer estar acá con el señor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mire, lo que está pasando es lamentable. Vamos a ver un video incluso, ¿no? También recordando, poniendo en contexto la situación, cuando la exalcaldesa ahora, Susana Villarán, ¿no? Ella es acusada de corrupción, ella ya dijo que perpetró un delito, que coimeó, porque ella no quería irse en ese momento y que aceptó estas coimas de Odebrecht para tener el proyecto a cambio. Pero ahora ella ha hablado sobre la muerte de José Miguel Castro, ha dicho que es algo grave que la culpen a ella y que pues ella no tiene nada que ver y que le parece pues un ataque muy, muy cobarde de parte de las personas. Vamos a escucharla. Entonces, que deslice de esa manera que yo constituyo un riesgo, claramente, entonces usted podrá evaluar si existen evidencias o algún tipo de prueba que pueda indicar que yo constituyo un riesgo para co-imputados, co-acusados, testigos y peritos. Eso no lo voy a aceptar, señor juez. Gracias. Víctor Andrés, en ese contexto en el que ya vimos cómo asesinaron a José Miguel Castro, hemos visto cómo se ha desenvuelto todo esto, hemos estado un bloque larguísimo con el alcalde, en este especial por los trenes, el tema de Brookfield y el ataque político sistemático que también tú lo has vivido. Tú has sido víctima del ataque de la prensa de Odebrecht, de los fiscales de Odebrecht y también del grupo de Martín Vizcarra y antes de Martín Vizcarra, de Pedro Pablo Kuczynski, que también defendían a ultranza a Odebrecht. O sea, tú ya estuviste aquí, ¿no? Como la frase was right, tuviste razón y ahora también estuviste aquí, en este lugar donde hoy está el señor López Aliaga. Bueno, sí, efectivamente yo fui, el primero que denuncié a Vizcarra por el tema del hospital de Moquegua, que después se ha demostrado que hubo coima. Yo en ese momento tenía muchas sospechas, pero no tenía indicios certeros, ahora ya existen. Hay sobres, hay plata, hay gente que ha confesado que le ha entregado plata por todo eso. Parecía raro que un hombre constructor como el señor Vizcarra tumbe abajo un hospital en una provincia del Perú, por más próspera que sea, para construir un nuevo hospital. Eso no sucede en el Perú, quizás en Estados Unidos, quizás en Europa, pero en el Perú no es así. En el Perú se renuevan las cosas, se remozan, se amplían, se mejoran, pero no se tumban, ¿no? Entonces eso era raro y extraño y efectivamente había una corrupción de por medio de 3 millones de soles, ¿no? Ahora, en el tema de Odebrecht también lo dijimos en su momento y se cayeron todos encima. Yo recuerdo que una amiga mía periodista inclusive dudó y dijo, oye, pero si Víctor Andrés se opone al convenio de colaboración fiscal, a los fiscales, será pues porque tiene su codinome, ¿no?
tuve que llamarle y dije, oye, pero tú me conoces hace 50 años, ¿cómo crees que voy a tener mi codinome? ¿Cómo? En fin, bueno. Tratando de generar una duda sobre tu persona, Es, sobre tu imagen, ¿no? Que como estás a favor de los corruptos, entre comillas, querían colocar un titular para desprestigiar tu opinión porque ya sabían tu posición en contra del acuerdo de colaboración con Odebrecht, que no era otra cosa que el acuerdo de corrupción, porque en todo ellos ganaban. Así es, y yo mismo he recorrido la Interamérica del Sur, el partido del Cusco, y he llegado hasta Río Branco en Brasil para saber lo que estaban haciendo. Lo he recorrido y he visto pues el despilfarro que ha habido y el tráfico que hasta el día de hoy casi no existe. Y hemos gastado más de $1.000 millones en una pista que hoy día sirve para 3, 4, 5, 6 o 10 camiones máximos al día. Sin embargo, hubo informes positivos de la Universidad del Pacífico y de una serie de personas que decían que eso era indispensable. Cuidado, cuidado, que lo mismo puede pasar con el tren bioceánico del Brasil. Y nosotros pagamos esa autopista a Brasil, a Río Branco, la pagamos para venderle a Brasil cosas, no le vendemos nada. Y Brasil la usa muy poco para traer cosas a Matarani. Entonces, cuidado, cuidado, que esto se puede repetir en otro volumen, en el tema del tren bioceánico, que creo que es una obra interesantísima, por supuesto, pero que hay que hacerlo bajo nuestras condiciones, no bajo las condiciones que ellos nos impongan, ¿no? Así que yo creo que el tema de Odebrecht es muy delicado. Odebrecht ha contaminado la política peruana, la ha ensuciado, la ha embarrado, y los que están pagando el pato hoy día, en buena hora que así sea, pero solamente son los peruanos y las autoridades peruanas. Porque ellos no. Porque los coimeros, que son ellos los que han inducido la coima o han convencido o doblegado la mano de mucha gente, ellos están en Brasil gozando de buena salud. Samba. Exactamente. Y Barata se ha llevado hasta las mascotas, sus 5 automóviles, ha vendido sus departamentos. Nada perdió. Y nada perdió. Y hasta ahora sigue ganando plata. Pero Odebrecht, ¿por qué nosotros seguimos perdiendo todo? Se ha perdido el sistema de justicia, se ha perdido el 90% de la verdad en la información por parte de los medios, de los grandes medios. Se ha perdido incluso ahorita. Vamos a perder la posibilidad de que hasta el odio haga que los trenes y el sistema ferroviario del Perú mejore. Bueno, en el tema del tren es una cosa muy delicada. Es un ataque político. Sí, el tren es una cosa muy delicada porque en el Perú, según el libro de Regal, de los años 60 más o menos, en el Perú había cerca de 8.000 kilómetros de vías férreas a nivel nacional, cerca de 8.000. Hoy día no hay ni 2.000. Entonces hemos perdido el 70% de vías férreas en el Perú. Y ya antes había férreas en cada valle de la costa, por ejemplo. Hoy día no, había un tren a Chancay, había un tren a Ancón, había un tren a Lurín. Todo eso se ha perdido. Había tranvías también, que fueron sacados en época de Bedoya, los tranvías de Lima, para hacer el metro, que hasta ahora no se termina. Han pasado 50 años. Entonces, hemos hecho malas cosas, es cierto. No creo que haya habido en todo esto corrupción, sino improvisación y falta de continuidad. Eso es cierto. Pero hoy día, volver al tema del tren me parece que es lo más acertado. Dejamos hace 50 años, 80 años, dejamos el tren por la llanta, el tren por el automóvil. La combi. La combi. Eso fue también una política que se usó mucho, lamentablemente, también en los Estados Unidos, que se han atrasado con respecto a los trenes, lo que pasa en Europa. Pero han remontado. Entonces, yo creo que eso hay que retomar y hacerlo una política de Estado. Y que todo el día se hable de tren. Así es. De eso y es lo que tenemos volvamos que hablar. al tren otra vez. Y si el señor López Aliaga trae trenes, hay que aplaudirlo, pero claro, hay que hacer las cosas bien también, ¿no? Hacer la infraestructura, construcción de rieles. Así Ya va a estar después del bloque el alcalde de Chosica, porque ya está con nosotros también en nuestros estudios, después de este bloque, para explicar técnicamente lo que se tiene que hacer, lo que nunca se hizo, lo que él también va a impulsar como alcalde, como gestor. Porque, como ha dicho el señor López Aliaga, el tren está acá. Ya si ustedes lo aprovechan, lo usan, lo utilizan para llevarlo a Arequipa, llevarlo a Huancayo, llevarlo a Chosica, llevarlo a Lurín. Pero además hay una cosa, Claudia, que es importante. Veo que el alcalde
quizás por cuestiones de comunicación o de carácter, está solo en el tema de los trenes. El gobierno debería entrar. O sea, la política ferroviaria es una política nacional, no puede ser solamente de la Municipalidad de Lima. No se puede, así es, hay que explicarlo. Es como en la política de seguridad. Es imposible que un alcalde de un distrito luche contra los delincuentes solo. Es imposible que un alcalde instale una política ferroviaria nacional solo, porque esto sí tiene que ver el gobierno central, pero ya viste la posición del ministro Sandoval. Sí. El señor Sandoval es un militante de APP, de Acuña, él va a ser candidato incluso por la libertad, está peleando el número 1, y entonces se pone aquí como ministro sin tener el conocimiento ni la experiencia en el tema ni el perfil. El señor Américo Gonza, que también es congresista y es del partido de Perú Libre. La posición de Perú Libre con Dina Boluarte actualmente, ¿cuál es? Porque ya no queda muy claro, ¿no? Pongamos en pantalla el tuit del señor Cerrón, ¿no? Que en un momento estuvo prófugo, ahora después estuvo sentenciado, ahora ya puede aparecer físicamente, pero no aparece, y desde donde está, no sabemos dónde, probablemente de Narnia, lanza una serie de acusaciones. Ahora se ha enfrascado en una pelea con el otro sujeto, Pedro Castillo, que está en prisión, y él le ha dicho, Castillo, que él es ahora cómplice, él es socio de la izquierda de Fuerza Popular. Eso lo dijo Castillo en video, ¿no? ¿No, Christopher? Lo dijo en video, vamos a verlo y regresamos. Y por ser así, por llevar la voz a Palacio de la gente de abajo, de lo que nunca tuvo la oportunidad de hacerla, he chocado con los grandes intereses que dominan este país. Y a eso se suman algunos cadáveres políticos prófugos que dicen, ¿sabe qué? Concluya, señor. Concluyo, señora. Que dicen, ¿sabe qué? Somos la izquierda popular. Pues efectivamente lo han demostrado en la práctica, que son la izquierda de Fuerza Popular. ¿Es Perú Libre un satélite cómplice de Fuerza Popular? De ninguna manera. Fíjese que a mí me da pena lo vertido por el presidente Castillo, a quien le tengo mucha estima. Hemos trabajado juntos en la campaña de la primera vuelta. Empezamos, creo que haciendo la campaña los dos solos en Cajamarca y cuando nadie creía en él. Pero ese discurso no lo dice él, ese discurso le han escrito los enemigos de Perú Libre. Pero él lo ha dicho. Claro, lo ha dicho, pues, pero él, así como el discurso del autogolpe, que no lo escribió él, sino el señor Aníbal Torres, ese dicho también le han escrito y él lo ha lanzado, pues, ¿no? Sobre todo el sector caviar. O sea, aquí hay un tema para atacar a Perú Libre y responsabilizar a Perú Libre del desastre que fue el gobierno de los caviares, por el cual el presidente Castillo dejó a Perú Libre. Acuérdense ustedes que renunció a Perú Libre él, la señora Boluarte igual, sus principales allegados, la señora Betsy Chávez renunció a Perú Libre, Aníbal Torres odiaba a Perú Libre, es más dijo que él nunca votó por Perú Libre ni por Castillo, Aníbal Torres me refiero, y bueno, y ahora vemos que siguen el ataque, ¿no? Y lo más penoso es que lo siguen utilizando al presidente Castillo, ¿no? Así como lo utilizaron para hacer lo que él se dispare solo a la cabeza el 7 de diciembre cuando leyó ese mensaje, cuando no tenía pues, ni el respaldo de las Fuerzas Armadas ni la población y que era inconstitucional. Igual siguen en ese propósito, ¿no?, de atacar a Perú Libre. O sea, ¿ustedes nunca le hubieran recomendado que cierre el Congreso, que tome la Fiscalía, que tome el Poder Judicial y la prensa? De ninguna manera. Nosotros siempre creíamos en la vía constitucional, que era haciendo la cuestión de confianza. Fíjese que hay una declaración del Valer, que fue premier unos pocos días. Sí, él, bueno, en un momento nos comentó así en secreto, en privado, pero ya lo ha dicho ahora en los medios, donde él señala que cuando asume el premierato, a los 2 o 3 días lo convoca el presidente Castillo y estaba ahí el señor en el despacho del presidente Castillo, Aníbal Torres, que era ministro de Justicia, y la señora Dina Boluarte. Y lo combinaron a que él convoque a las Fuerzas Armadas para que haya un cierre del Congreso. Y él dijo, bueno, hay que hacerlo, pero hay que hacer las cuestiones de confianza. Y le dijeron, no, así nomás, sin las cuestiones de confianza. Entonces él se opuso y dijo, eso es un golpe, eso es un delito, no voy a hacer. Valer quería hacer la misma figura que Martín Vizcarra. Claro, para que sea validado en su momento, como lo hizo también el PC. Efectivamente. Entonces, él insistió en esa postura y el que estaba más insistente en llevar adelante esta forma era Aníbal Torres, ¿no? Y dice que después de algunos días lo vuelve a convocar el presidente Castillo y le dice, señor premier, Aníbal Torres ya me dijo que usted aceptó. Y él dice, ¿qué acepté? Hacer
la convocaba a la Fuerza Armada para cerrar el Congreso. Y él dice, no, yo no he vuelto a hablar de nuevo con el señor Aníbal Torres. Fíjese quiénes estaban detrás de esto, ¿no? Y lo sacan a valer. Y lo sacan, pues, entre otras cosas, por eso. Entonces, yo creo que ha sido por eso, ¿no? Porque querían colocar a alguien para que incendie la pradera. Mire, ¿cuál era el propósito? Comenzara el plan de cerrar el Congreso. Sí, fíjese, el señor Martín Vizcarra cerró el Congreso, no el tribunal, no la Junta, no el Ministerio Público, no la Defensoría del Pueblo. Entonces, y eso lo decía Aníbal Torres, ¿no? ¿Se acuerda cuando salía a las provincias a hacer eso? ¿Cómo íbamos a estar de acuerdo con esa forma, ¿no? Yo creo que en la política también importan las formas. Es más, yo me enfrenté a Aníbal Torres cuando era de premier y le dije que le estaba haciendo daño al gobierno del señor Castillo y me mandó a amenazar, ¿no? Ahí tiene tal Marcos, su hijo creo que es, y otros allegados que están... Los que se volvieron millonarios con los almacenes y no los investigan. Del Ministerio de Salud. Fíjese, y que no los investigan, ¿ah? Y cierta prensa no dice nada de él, porque todo el ataque era a Castillo y Aníbal Torres, nadie dice nada hasta ahora, ¿no? Yo siempre investigué al señor Aníbal Torres, ¿no? Bueno, ¿dónde está Vladimir Cerrón? Bueno, él ha dicho que está acá en el Perú, ¿no? Él ha dicho que no obstante que, por ejemplo, Cuba y otros países le habían propuesto llamarlo, él señala que no pondrían aprietos ni a los países que han sido muy generosos con él, ni a su familia, ni a sus militantes, ¿no? Él se está cuidando solo. ¿Cuánto tiene que ver esta alianza que hemos visto que se ha ido gestando? ¿Cuál es la posición de Perú Libre? ¿Perú Libre va a entrar en algún tipo de alianza con la izquierda, como hemos visto que se han unido Antauro Humala, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y también Pedro Castillo desde la cárcel, pero se ha unido junto con el bloque magisterial que ahora son oposición de Perú Libre, que eran sus compañeros que marcharon del brazo, que también aquí hay grupo del Movadef de Sendero Luminoso? Esa es la verdad. Mire, está bien claro lo que nosotros hemos dicho en inicio, ¿no? ¿Con quién están gestando esa alianza? Con Juntos por el Perú. ¿Quién fue ministro de Castillo años 7 meses? Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Entonces, la idea del presidente Castillo de renunciar a Perú Libre es irse con este sector de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, la Sigrid Bazán y todos estos que lo rodearon, que le pusieron muchos ministros y que finalmente fue con quien gobernó. Dejaron de lado a Perú Libre y estos mismos que gobernaron así con su desastre le quieren echar la responsabilidad a Perú Libre. O sea, quieren que Perú Libre cargue una mochila que no es de Perú Libre. Fíjese usted que el único ministro que fue propuesto por Perú Libre como de manera orgánica fue Guido Bellido, y justamente porque quiso echar a andar las propuestas, porque la población votó mayoritariamente en 2021 en las elecciones, lo sacaron por eso. De ahí nunca más Perú Libre tuvo acceso al gobierno. Es más, el presidente Castillo no tenía comunicación ni siquiera con el vocero de la bancada de Perú Libre. En algunas ocasiones yo lo visité al presidente al Palacio de Gobierno, pero más por un tema de amistad, de paisanos, no por un tema de hacer un tema orgánico. En algún momento la bancada propuso algunas personas para los ministerios, más bien estos fueron tachados, expectorados, y no les abrieron la puerta, y les cerraron las puertas en todo lugar. Eso era lo que pasó. Y ahora vemos, ¿no?, las alianzas que el señor tiene con estos grupos, ¿no?, que son más enemigos inclusive que el sector de la derecha atacando a Perú Libre. Entonces, hay que ser claros en decirlo eso. Lo que nosotros estamos diciendo son hechos concretos. Nosotros seguimos pensando y seguimos defendiendo al presidente Castillo en la parte jurídica, que entendemos que en todo caso debe ser procesado en libertad. Pero esa es otra cosa. Sí, ahora hay un personaje, que esto sí lo vamos a dar a conocer en exclusiva, un personaje que es la mano derecha del dictador, genocida, es Maduro en Venezuela. Y su mano derecha es Rander Peña Ramírez. Rander Peña Ramírez es este señor que está apareciendo aquí, desastre, con una barbita, con lentes, ¿no?, que está también en esta otra fotografía junto con las personas del partido de Maduro, Nicolás Maduro, todo el desastre de Venezuela, pero está pues siempre ligado a las organizaciones sociales que le dan este impulso a Maduro en Venezuela. Rander Ramírez es una persona clave, Rander Peña Ramírez es una persona clave porque ahora fuentes de inteligencia han encontrado que hay comunicaciones de Rander Peña Ramírez con Roberto Sánchez. Ellos ya se han llamado, se han comunicado, han quedado en encontrarse, y ahora es que entendemos que en esta campaña de elecciones presidenciales generales que se vienen, vamos a tener, como siempre, la presencia de los aliados de Venezuela, antes de Hugo Chávez, en la última campaña Nicolás Maduro, Zapatero también de España,
todo este grupo, ¿no?, de Sánchez, también de España, que es el eje comunista. Pues le quiero preguntar al señor Américo Gonza y también a Víctor Andrés. Ellos, los aliados de los BRICS, ¿no?, del eje La Habana, Caracas, con Rusia, ahora ya no van a ser aliados de Perú Libre en esta campaña que se viene. ¿Quiénes? Que están aliados ahora a Roberto Sánchez y a este eje. Mire, Perú Libre tiene como principio ser internacionalista, ¿no?, defensa de los pueblos oprimidos del mundo, pero también tiene otro eje que es ser mariateguista, de tener un modelo propio peruano como lo ha tenido. Está ahí, se roben la foto con Maduro, ¿no? Siempre yendo sí, pues, a verlo. tiene el señor Ollanta tuvo también fotos con Maduro. Tal cual, y videos, entonces, reuniones. A donde iba es una posición mariateguista de tener un proyecto propio peruano, como lo han tenido nuestros incas, la cultura inca que se ha desarrollado antiguamente, y claro, por supuesto, en reformar un sistema que no está respondiendo a las necesidades del pueblo, del Perú profundo. El tema de la minería ilegal es uno de ellos, el desastre en salud, que fue el Perú, no obstante que fue el que más invirtió. El señor Vizcarra nos endeudó por 100 años y fue el país que más muertos tuvo, gastando más recursos. Entonces, eso no está funcionando. ¿Queremos seguir con un sistema así o tenemos que cambiar para mejorar las cosas de los peruanos? Ahora, para mejorar las cosas hay que también tomar posición y lineamiento. ¿Venezuela hoy es una dictadura? ¿Le va bien a Maduro para ustedes? Mire, nosotros creemos que la alternancia de poderes es necesaria, ¿no? Y aferrarse a un cargo por años, eso no le hace bien, ¿no? Lo que tiene que hacerse es renovando cuadros. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos el ejemplo de México, ¿no? Salió el señor AMLO y sumió una señora y las cosas están caminando. Pero en la misma línea, ¿no? En la misma línea de color y sistema político del anterior señor AMLO. Por supuesto, porque si no, imagínense los cambios que se hacen, muchas veces vienen y se desechan. Lo que le pasó a Ecuador con el presidente Correa, que era uno de los países para jubilarse en Latinoamérica y el mundo como un ejemplo reconocido por el Banco Mundial. ¿Con Dina Boluarte ustedes tienen acuerdo de cogobierno? No, de ninguna manera. Nosotros creíamos que si al presidente Castillo lo apoyamos fue porque creíamos que en algún momento de su gobierno él podía reencaminar el programa que la gente votó mayoritariamente en 2021. Si bien es cierto, el presidente Castillo tampoco quiso hacer lo que prometió en campaña, que nosotros le exigíamos, pero no se echó para el lado del sector de la derecha como lo ha hecho la señora Boluarte. ¿Usted cree que tiene algo de derecha? A ver, Víctor Andrés García Belaúnde va a responder. ¿Cree Víctor Andrés que la señora tiene algo de derecha? ¿Que la señora siquiera tiene conocimiento de lo que significa la derecha o la izquierda? ¿O es simplemente incapacidad permanente de lo que ella padece, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la responsabilidad tiene el partido que la llevó. No sé si el partido que la llevó pensando que era de derecha o de izquierda, pero en todo caso lo cierto es que está gobernando, la sensación es que está gobernando hacia la derecha o con la derecha. Esa es la sensación que todos tienen, ¿no? Sin embargo... ¿Es real? Bueno, en realidad no está gobernando. Tal cual. Escuchamos al señor Rafael López Aliaga que ni siquiera quiere apoyar el sistema ferroviario una vez que ya trajeron los trenes. En realidad no está gobernando, o sea, no. ¿De qué derecha? Es difícil definirla porque no está gobernando. ¿Qué ha hecho importante o qué política del Estado importante ha implantado o está desarrollando? No lo sabemos. Es una improvisación total. Y las cosas las resuelven casi como bombero cuando surge el incendio, ¿no? Bueno, lo único que se sabe hasta ahora es que quiso ganar más dinero porque por último pudo haber ella ganado el sueldo que tuvo en la RENIEC. Si siempre vivió con ese sueldo, ¿por qué ahora tiene que ganar 5 veces más? Yo no lo entiendo. ¿Y por qué tuvo que subírselo en este momento? No tiene ningún sentido, ¿no? Creo que eso sí lo tiene claro, ganar más plata. Sí. Hasta ahí la evidencia está en la mesa. La minería. ¿Está ella ya en una especie de convulsión? O sea, la pregunta va para los dos. El congresista Gonza está con nosotros a esta hora en Dime la Verdad con Claudia Toro y estamos también con Víctor Andrés García Belaúnde, precandidato presidencial de Acción Popular. La información que se tiene hasta ahora en el análisis más crudo de lo que se puede generar más
convulsión, enfrentamiento, implosionar de las vías que están bloqueadas, los mineros informales, en donde también hay infiltrados que puedan recrudecer mucho más y generar la caída de la señora Boluarte. Para ambos, ¿es posible que esto ocurra? Dado que ya tenemos 7 vías principales cerradas, 5 regiones importantes bloqueadas por completo, sin acceso ni a la posta. Mira, lo que hay que entender es que el Perú es un país minero de siempre. La codicia española de Cajamarca con Atahualpa inició todo un ciclo de adoración no solamente al sol, sino al oro, más que al sol. Al oro, sí es. ¿No? Hay que recordar que Atahualpa canjeó su vida, pretendió canjear su vida por un cuarto de oro y no lo logró, fue traicionado. Pero en el tema de Atahualpa lo interesante es que el cuarto de Atahualpa de Cajamarca, que se llenó hasta donde llegaba a la altura de la mano de Atahualpa, significó 6 toneladas de oro. 6. Hoy día hay 40 toneladas de oro ilegales que se explotan en el Perú anualmente. Entonces, el tiempo ha cambiado y las cifras han cambiado, pero teniendo oro y minerales, que los tiene el Perú en abundancia, el Perú siempre ha sido un país minero, nunca ha sido un país agrícola. Queremos que sea agrícola, pero no logramos todavía completar las tierras de cultivo que el Perú necesita para poderse convertir en un país agrícola. Sin embargo, esas minerales que están en todas partes no están bien definidos, ni hay leyes exactas y que han permitido el acaparar tierras inmensamente grandes para una futura explotación. Lo que les llaman ellos las concesiones ociosas. Exactamente, yo creo que eso es parte del problema. Y es parte del problema también el hecho de que haya pocas mineras formales, muy buenas, muy grandes, muy respetables, sí, pero que no ayudan o que más bien a veces contribuyen al desarrollo a una minera ilegal. Y el mercado, el auge, el buen momento del precio es ahorita, no es en 20 ni en 30 años. ¿No? Y finalmente, el oro que no va por esas empresas, sino que es informal, en todo caso, más que ilegal, informal, es un oro que no produce dinero en el Perú, es cierto, que no produce dinero para el fisco, pero que contribuye a una cierta paz social en algunas zonas del país. Sí. Entonces, eso también es un problema que hay que analizarlo. Y finalmente, 2 cosas más. Primero, el gobierno más derechista del Perú, que fue Odría, le puso un impuesto de 4% a la exportación de minerales el año 52 para que no salgan como polvo. Porque cuando salen como polvo, sale todo. Sale todo, ¿no? 4%. Y eso fue derogado después. O sea, si no cobramos impuestos al sacar el mineral del fondo de la tierra, por lo menos cuando salga afuera. Acá sale afuera ilegalmente. Primero. Segundo, hay que hacer que el Banco Central de Reserva y el Banco de la Nación contribuyan o participen. Le explico por qué. Hace 15 años yo tuve un debate con el señor Julio Velarde en la Comisión de Economía del Congreso y él me aseguraba que el Perú tenía 4% de reservas de oro en el Banco Central. 4% en oro y el resto en dólares básicamente. Y eso es nada, ¿no? 15%, hace 15 años. Hoy día es exactamente igual. Exactamente igual. Con la diferencia que hace 15 años el oro estaba en 800 la onza. Hoy día está en 3.500 la onza. Así es. Y hace 15 años el dólar tenía un valor y hoy día ha perdido su valor en 52%. O sea, el dólar que tenemos acumulado en las reservas ha perdido su valor. Han aumentado, pero en el fondo, al haber perdido su valor, estamos casi igual. Entonces, yo lo que he planteado, lo que hay que plantear, es un estanco del oro. Un estanco del oro, así es. Como fue un estanco de la sal, del salitre, del tabaco, de la coca, etcétera, para que el Estado pueda intervenir directamente comprando y formalizando. Incrementando las reservas. Y no solamente para incrementar las reservas, sino para comercializar de una manera formal todo el oro que sacan informalmente mucha gente. Congresista González, ¿usted cree, porque los mineros han denunciado, bueno, algunos de los mineros informales también han declarado y han dicho que hay una infiltración
de gente delincuente en las marchas. Vamos a ver este video donde dice que no es que son ellos los que están haciendo destrozos, ni disturbios, ni están golpeando, sino que hay gente infiltrada, no sabemos de dónde son, pueden ser gente terrorista, puede ser gente delincuente, puede ser gente que ha sido contratada y que eso está perjudicando su medida de lucha. Vamos a verlo. La policía siempre ha resguardado en el marco de la Constitución, ha respetado nuestros derechos, pero lamentablemente estos infiltrados han causado este alboroto el día de hoy, el único alboroto que hemos tenido. Nosotros como mineros artesanales siempre pacíficos hemos estado y yo como coordinador nacional asumo y estoy acá al frente. A ver, congresista, ¿qué es lo que se va a plantear desde Perú Libre en medio de esta hecatombe que podría impulsar la caída anticipada de Dina Boluarte? Ya que ustedes dicen que ella es de derecha, que es la enemiga de Perú Libre, ¿están promoviendo que ella caiga? Mire, nosotros hemos presentado en las legislaturas anteriores 3 vacancias y no conseguimos los votos. Quienes se opusieron a esta vacancia han sido por la bancada de la derecha. También hay que tener en cuenta que los ministros que ella tiene son pues de los partidos de la derecha, entonces ahí creo que allí se muestra con hechos, con evidencias, que ella no tiene ningún vínculo con Perú Libre. Ahora, una consulta nomás, porque por si acaso ahí para argumentar. Un colaborador en la Fiscalía ha dicho lo que ya también en la anterior gestión de la DINI ha denunciado. La Dirección Nacional de Inteligencia ha informado también por su parte, las fuentes que nos señalan en esa línea, y el colaborador de la Fiscalía también ha confirmado esto, pero él declaró mucho antes. Entonces, es cierto. La evidencia es que Cerrón, Vladimir Cerrón, el dueño, fundador de Perú Libre, que no sabemos dónde está y antes estuvo prófugo, tiene un código, un codinome, como diría Odebrecht, el código montaña. Y con ese código le han estado dando mensualmente 40.000 soles. O sea, desde la clandestinidad, desde donde esté, desde el Cerro Camote, o si está en Huancayo o en Pichanaki, que Cerrón responda a la denuncia. La DINI saca 40.000 soles para dársela a él, ¿es cierto? Porque además, el actual jefe de la DINI, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, que trabaja de la mano con Dina Boluarte, es Oviedo. Y Oviedo trabajó también en Junín como jefe de la región policial y es muy amigo de Vladimir Cerrón. Y actualmente está en la DINI. ¿Y a quién llevó Oviedo como su principal asesor? A este comandante Max Herrera, que también fue asesor principal de Fernández Latorre. Quien puso a Fernández Latorre, el ex jefe de la DINI en la época de Pedro Castillo, fue Richard Rojas. Richard Rojas, primo de Vladimir Cerrón, en esa relación. Richard Rojas pregunta, ¿es gente de ustedes? Richard Rojas es de Perú Libre, obviamente, Así ¿no? es. Él fue jefe del comando de campaña. Como ustedes lo ven, no estuvo ni siquiera para que le sirva el café al presidente Castillo, ¿no? Fíjese que cuando el presidente juramentó, toda la gente que estuvo con él fue descartada y nunca lo vimos, ni siquiera de porteros, como él mismo dice, ¿no? Y había buenos cuadros que podían, cumpliendo los requisitos de ley, asumir algún cargo y nunca estuvieron. Hubo gente oportunistas o algunos lobistas que después que les quitaba la confianza le tiraban barro al mismo Castillo. Él no se quería dar cuenta, a pesar que nosotros le advertíamos, ¿no? Y así, lo que pasa es que hubo una campaña contra Perú Libre, primero para alejarlo del entorno del gobierno, ¿no? Y hubo gente que ahí aplaudió, opinólogos, señores como por ejemplo Lúcar, César Hildebrand, Rosa María Palacios y otros que decían el que ganó las elecciones no ha sido Perú Libre, no ha sido Vladimir Cerrón, sino Castillo, ¿no? El señor Aníbal Torres también decían eso, ¿no? Y todos los que lo rodearon a Castillo, ¿no? Y hubo una cacería también desde el entorno del presidente Castillo hacia Perú Libre. El jefe de la DINI, si bien es cierto lo nombró Castillo, pero había un personaje que era el asesor, el jefe de gabinete de asesores, que era Bobbio, que le respondía directamente a Aníbal Torres. Prácticamente este señor que fue jefe de la DINI, Fernández, era un títere del señor Bobbio. Pero lo propuso Richard Rojas.
Eso sí Porque él mismo lo ha dicho, ¿no? Fernández Latorre, bueno, cuando si es declaró, así, dijo sí. que quien lo convocó fue Richard Rojas. Ahora, si fue como una marioneta, bueno, seguramente, ¿no? Finalmente es su decisión. Fíjese que, ¿qué dice el señor Bobbio? Que él cuando juramenta de ministro de Defensa, no conversó con Castillo ni con la premier Chávez, que estaba en ese momento, Bexy Chávez, sino que a él lo convoca Aníbal Torres fuera de la PCM y le propone ser ministro de Defensa. Y llama a juramentar. ¿Quién gobernaba? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Aníbal Torres era el presidente de facto, ¿no? Yo en una ocasión lo dije, ¿no? Era el Montesinos de Pedro Castillo, ¿no? Oviedo, actualmente en la DINI, Víctor Andrés, Alejandro Oviedo, una figura importante, un policía que fue denunciado, procesado, allanado, acusado de robarse dinero en la pandemia y también de haber interceptado y de chuponeo cuando estaba en la DIRIN y le entrega dinero y le transfiere a la DIVIAC de Colchado. Y ahí están los dineros, no estamos viendo en pantalla, 10 millones, 19 millones, 15 millones de soles para recursos especiales, que son documentos exclusivos y reservados que hemos obtenido nosotros, para graficar y probar lo que actualmente está pasando. O sea, Oviedo como director de la DINI y su asesor principal, Max Herrera, ex asesor de Fernández Latorre, y ahora también se publica y se divulga que el codinome de Vladimir Cerrón es Montaña y recibía 40.000 soles mensuales. Bueno, no, es una denuncia muy grave, no tengo conocimiento de eso. Pero Dina Boluarte nada, ¿no? Pero lo cierto permite es que, todo esto. Pero dicen que es de derechas. Sí, ¿no? pero lo cierto es que los servicios de inteligencia manejan dinero en efectivo para comprar lo que quieran. Para comprar información, los famosos confites, ¿no? Así que, en fin, es una caja abierta, ¿no? Es un fondo casi oculto, ¿no? Y por lo tanto tiene que tener un jefe o unos jefes o unos controles muy sofisticados, pero eficientes, para que no sea un conducto de sacar dinero allí legalmente y perderlo en el tiempo o usarlo. Eso hacía Montesinos finalmente. O sea, Montesinos manejaba recursos del servicio de inteligencia. Que nunca eran transparentados, que pero nunca por supuesto, eran difundidos. que son secretos. Sí. Entonces, todo lo que es secreto cuando se trata de dinero, todo lo que es secreto al final es corrupción. Y no puede manejarlo alguien tan cuestionado, procesado en fiscalía como es Oviedo. ¿Por qué poner a alguien así? ¿Por qué ir a volver de nombre a gente prontuariada? La gente que va, si es prontuariada y que va al servicio de inteligencia y es nombrado por el gobierno, es porque el gobierno le interesa tenerlos ahí por algún motivo, ¿no? No creo que sea porque son amigos o compadres, no. Ahí hay un tema mucho más profundo, ¿no? ¿A quién postula Perú Libre para la presidencia de la República en esta campaña? Nuestro candidato natural es el doctor Vladimir Cerrón. ¿Y dónde está? Porque tiene que salir, ¿no? En algún momento. Bueno, él es víctima de la persecución judicial, ¿no? Que le hemos señalado. Y que los procesos que le han tenido, por el cual, mire usted, al doctor Cerrón, lo sacaron siendo gobernador por un proceso que después le dicen que era inocente. Ahora, el señor Fernando Orihuela postula por el partido Podemos Perú de Luna Gálvez. O sea, también perdieron a Fernando Orihuela en Huancayo, y es un bastión importante. Todos se han ido con Orihuela ante la ausencia y la fuga de Vladimir Cerrón, que hasta ahora está en cautiverio, está no sabemos dónde, pero ¿cómo van a hacer allí? Es que ese es el propósito de los enemigos de Perú Libre, pues, ¿no? Desgranar a Perú Libre, y mucha gente se cree... Orihuela es su primo de Vladimir Cerrón. No tengo esa información, pero hay gente que no tiene convicción, pues, ¿no? Y que se cree este dicho de los ataques de la persecución judicial y abandonan el ideal y bueno, y se van, ¿no? Bien por ello, nosotros les deseamos suerte, pero los que tenemos la convicción firme vamos a seguir en este propósito, porque aquí en el Perú la única izquierda es Perú Libre, ¿no? Los otros son el caviarismo, que tienen un discurso de izquierda, pero que, como vemos a la primera, han gobernado con gobiernos como el señor Ollantumala, el señor Kuczynski. Y el señor Kuczynski no es de izquierda, ahora, pues, pero han estado ahí gobernando. ¿Usted es comunista? Si se trata de hacer el bien por el país y soy comunista, seré comunista, seré no liberalista también, siempre y cuando se solucionen los problemas del país, ahí estaremos, más allá de una etiqueta. Comunista, liberalista existe, Víctor Andrés. Bueno. Según como es como sí. el envase de la gelatina, ¿no? Que toma la forma del envase que lo contiene. Lo que habría que buscar es qué régimen es comunista hoy día, qué régimen comunista queda hoy en el mundo, ¿no?
para poder saber por dónde va la corriente. Por dónde va ese programa político, ¿no? Bueno, China es un ejemplo. China tiene un modelo de totalitarismo, ¿no? Es capitalismo de Estado. Nada más. Los estados de bienestar en Europa también tienen cosas buenas de ambos regímenes. En el resumen, Víctor Andrés, señor Gonzalo, ¿creen ustedes que esto se va a agravar en el contexto de la situación minera, tanto de los informales versus la gran minería, versus la ampliación del REINFO contra también la ley MAPE, y que no se ha aceptado, que no se ha aprobado? ¿Qué pedían ellos? Pues ellos estaban exigiendo que los informales sean formalizados, se amplíe el tema del registro para que también los que quieren explorar en algunas zonas donde reclaman que son posesionarios, son dueños, son en realidad de la tierra, ¿no? De la tierra, de la superficie, porque del subsuelo solo el Estado peruano. Pero, en resumen, para irnos a una pausa, Víctor Andrés, señor Gonzalo, ¿qué va a pasar con los mineros? La situación que tú has dado como solución posible es positiva, pero eso no creo que se dé. Bueno, están en contra de eso. El tema de la minería tiene 500 años, ya lo hemos dicho. El Perú es un país minero por antonomasia. Durante el virreinato, digamos. Pero puede generar convulsión en este momento. Hasta la República, la comida a Lima no llegaba como hoy día llega del Valle del Mantaro o del Chanchamayo. No, la comida de Lima llegaba de Chile, del Valle Central, del Valle Grande de Chile. O sea, los barcos venían acá con comida, con fruta, y se iban llenos de minerales. O sea, eso siempre ha pasado en el Perú, lamentablemente. Pero lo que hay que hacer acá es una reforma total del sistema de concesiones mineras, evidentemente, y hay que hacer un sistema diferente de presencia del Estado para poder... están sacando una riqueza minera del fondo de la tierra que es de todos los peruanos. Así es. No es solamente de un grupo. No es de ellos, no es del grupo de mineros que están gritando, ni de los grandes mineros. Sería absurdo que el Estado le dé espaldas a eso. El Estado tiene que intervenir en eso de la mejor manera posible. Y buscar mayores recursos, porque se exportan 12.000 millones de dólares en minerales ilegales fuera del Perú, a través de Bolivia inclusive, y el Perú no recibe absolutamente nada. Entonces, yo creo que hay que hacer una profunda reforma con expertos, con gente que conozca el tema y empezar a formalizar la economía, porque finalmente si no la formalizamos la minería, quiero decir, si no formalizamos la minería va a destruir el medio ambiente. Y además, de esa manera, de manera informal, se crean mafias, organizaciones criminales en torno a eso, que producen lo que estamos viendo. Así que tiene que el Estado intervenir de una manera eficaz y justa, evidentemente. La posición de Perú Libre, congresista Gonzalo, con respecto a todo este tema de la convulsión generada por la minería informal, que está pidiendo la ampliación del REINFO, que es el registro, para que no llegue solo el 71 de diciembre, sino que se amplíe. Ahora quieren 1 año más, 2 años más, pero hay que sentarse a hablar, porque no todos los que están pidiendo la ampliación son personas que quieren formalizarse. Hay gente que simplemente se infiltra para hacer destrozo, muerte y destrucción y caos. Y creen que así pueden tener una mesa de diálogo correcta y que haya soluciones técnicas viables para todos. Pero quiero preguntarle cuál va a ser la posición de Perú Libre en esta situación que se va a agudizar y que ya amenazan con que sea más violenta hasta la caída de Dina Boluarte, porque dicen que les ha dado la espalda y que tienen información, así han dicho, al unísono, de que ella ya ha cerrado filas con la gran minería, porque no han sido 30, sino 50 y 150.000, y que todo es dinero. Mire, que me imagino también la información que ustedes tienen. Sí, porque ellos lo han trasladado a todas las bancadas. Ellos han tenido tiempo suficiente para que se formalice. Este proceso del REINFO lleva desde 2012 y no lo han hecho. Cada que se iba a vencer el plazo, acudían al Congreso para que se amplíe. Y también el Ejecutivo no ha cumplido su rol, que es emanar un cuerpo normativo para formalizar este proceso. Fíjese que hasta dentro de nuestra bancada hay posiciones divididas. Yo estoy, por ejemplo, en contra de que se amplíe el REINFO. El año pasado presenté un proyecto para eliminar el REINFO. Y hay otros colegas que
han escuchado las posiciones y estos señores pues se hacen los pobrecitos, ¿no? Cuando sabemos que manejan grandes cantidades de recursos que no son los mineros artesanales que sacan los minerales con palas, con carretillas, sino que tienen maquinarias que cuestan pues millones de soles. Entonces aquí hay que ordenar las actividades económicas. El señor Víctor aquí que me acompaña señala que hay que revisar las concesiones, ¿no? Pero eso pasa por cambiar el capítulo económico de la Constitución, que establece las concesiones y los contratos ley. Ahora bien, ¿qué dicen los señores mineros, no? Que en las áreas donde ellos extraen los recursos están concesionados a la gran minería y que éstas no le dan permiso, que es un requisito que les pide el Ejecutivo. Entonces aquí hay que poner en orden las cosas, ¿no? Si bien es cierto, no se han formalizado por un descuido de ellos también, pero frente a la gran minería que no quiere ceder, ¿qué hacemos? Entonces ahí el Ejecutivo tiene que de alguna manera tomar cartas en el asunto y proponer al Legislativo los proyectos que sean necesarios. Nosotros en la ampliación que se hizo en noviembre del año pasado, donde yo voté en contra, pero por mayoría se aprobó, también se le dio un plazo de 6 meses más 6 meses más, prácticamente un año al Ejecutivo, para que emane un paquete normativo y no lo ha hecho hasta ahora. Entonces también de qué estamos hablando. Así es, vamos a ver después de la pausa comercial, porque ya está con nosotros el alcalde de Chosica, va a estar para hablar sobre la situación de los trenes y los rieles y cómo vamos a mejorar el transporte de Lima. Va a estar con nosotros el señor Osvaldo Vargas, pero vamos a ver después de la pausa un reportaje sobre las graves denuncias contra el congresista Gerí, porque ahora postula también a la mesa directiva. Antes de irnos a la pausa queremos escuchar en un minuto la posición del congresista Gonza. Perú Libre va a apoyar la lista de Gerí. ¿Qué lista va a apoyar Perú Libre? ¿Va a presentar su propia lista? ¿Va a entrar en alianza? Mire, nosotros nos han vetado de ocupar la presidencia del Congreso. O sea, ir por ahí, ya han estado en la vicepresidencia ahora con Cerrón, ¿no? Ir por ahí sería ir a perder, lo tenemos claro, ¿no? Pero todavía no hay nada definido. Sí, pues, ¿a quién van a apoyar? La propuesta del señor Gerí se está voceando, pero fíjese que muchas veces se ha cambiado a última hora las propuestas y no han sido las que inicialmente... Las cabezas. Sí, inicialmente parece que más bien se exponen los que no van a hacer y finalmente son otros, ¿no? Pero es posible, ya que ahora es una mesa diferente, ¿no? Mire, lo que se viene ahora es una mesa, la del muñeco de Año Nuevo. El señor Gerí es un caballero, yo no tendría ningún motivo Después de la pausa vamos a escuchar el reportaje que preparó su reportero con graves denuncias en su contra sobre lavado de activos, sobre abusos, sobre también el caso de abuso sexual que presentó esta señora, y también lo último que ha hecho es el cuestionamiento gravísimo de la politización de las cajas municipales. O sea, no puedes introducirte a un sistema colocando allí como primer lugar a una empresa privada como es este gremio CONACO, que él mismo es asesor, y también colocándose él mismo como parte de la Comisión de Economía, que también sean directores por haber estado en la Comisión de Economía. O sea, ellos son jueces, son partes, son beneficios personales. ¿Se puede hacer una ley para eso, Víctor Andrés? Para colocarse ellos mismos como una agencia de empleo, crearse un empleo, beneficiar a su jefe CONACO, que fue asesor. O sea, esto es grave, beneficias a una persona privada, ¿no? Es una vergüenza eso, es una vergüenza Tal realmente, cual, ¿no? Bueno, es como hacer una ley para la CTV, sea parte del directorio de TV Perú. No me interesa hacer, así es. Bueno, pero imagínate que haya una norma que el señor Gonza decida que yo pueda ser directora, voluntariamente, ¿no? Presentar mañana un proyecto de ley para que los directores o los del CTV sean directores naturales de TV Perú. Sí. Bueno, eso no se puede hacer, pues. Es lo mismo. Eso no se puede hacer. Así es. Entonces, es una vergüenza. Ahora bien, ¿qué cosa es CONACO? CONACO es la Confederación Nacional del Comercio que fundó Gerles Bucio hace 50 años atrás. Que luego lo copiaron ellos, pero el otro CONACO de Gerí. Eso desapareció. Increíble. CONACO lo único que le queda es un edificio que no se sabe de quién es porque ha habido muchos problemas. Ha estado en remate 2 o 3 veces, remate público por deudas de la municipalidad. Increíble. Y hoy día CONACO, ¿qué cosa es? Nada. Después no representa a nada. No representa a nadie. Entonces es peor todavía, es mucho peor todavía. Es una empresa privada. ¿Qué es un gremio, señor Gonza, creado por 2 personas? Es un espacio privado. Mañana voy a crear el gremio de la escoba.
Y también voy a pedir que me coloquen en un directorio porque quiero que mi congresista, que fue mi empleado, cambie la norma y coloque allí, como tú dices, CTV y me ponga ahí de directora. Eso es beneficio personal, eso es un delito, eso no pueden hacer, aunque me imagino que se mueren por hacerlo, ¿no? Pero gracias, Víctor Andrés, por estar con nosotros.